Ave María Purísima, vamos a ver en esta cápsula cómo se celebró en México el triunfo del dogma de la Inmaculada Concepción. A través de la faustosa celebración de la declaración del dogma de la Inmaculada Concepción de María como dogma de fe, la Iglesia mexicana de mediados del siglo XIX luchaba frontalmente contra el Estado por mantener para sí el rectorado de la moral y la conciencia de los habitantes, pero resultaba mucho más evidente y premiante la defensa de los bienes, prerrogativas y libertades. En los nuevos tiempos de ideas liberales y racionalistas, era lógico y casi obligatorio que la jerarquía eclesiástica pugnara por mantener su bien conocido estatus corporativo de clase que había visto disminuir rápidamente. La fiesta de la declaración dogmática de la Inmaculada Concepción se presenta ante nosotros como la última expresión de unidad político-religiosa en la historia moderna de México. Después de la Revolución de Ayutla, el derrocamiento de Santa Anna y el Segundo Imperio, llegaron al poder los liberales y con ellas se hizo efectiva la separación entre el poder espiritual y el temporal. Nunca más se verán juntos los representantes de ambos poderes en las rumbosas ceremonias y fiestas de honda raíz novohispana. El año de 1885 está marcado como el final de la dictadura santanista, los ensayos reformistas liberales que culminan en 1857 con la promulgación de una constitución y los visos de la guerra de reforma que establecieron la separación entre la Iglesia y Estado. Llegados a este punto, hay que calcular el elevado significado que para la Iglesia Universal tenían estos acontecimientos. El acontecimiento acaecido en Roma tuvo una repercusión directa en la vida eclesiástica mexicana, que olvidó sus esfuerzos en mantenerse firme ante los embates liberales y en su ideal de conformar una Iglesia nacional que a un mismo tiempo fuera fiel a Roma y al Papa y fungiera como rectora moral de la sociedad mexicana, manteniendo su sistema corporativo de clase que le significaba derechos y prerrogativas especiales. La primera mitad del siglo XIX mexicano es muy confuso debido al gran número de gobernantes, constituciones y movimientos revolucionarios. Hay 2 imperios, 3 repúblicas federales, 2 repúblicas centrales, 2 ejecutivos provisionales, 2 regímenes que podrían calificarse de dictatoriales. En esta época, convulsionada por la existencia de 2 corrientes políticas claramente enfrentadas, la Iglesia mexicana se presenta como la única institución con un claro programa de acción política. Las palabras del autor jesuita José Gutiérrez Casillas puntualizan los objetos prioritarios en los años casi inmediatos a la Guerra de Independencia. El reconocimiento de la independencia por la Santa Sede y el Patronato Nacional fueron los principales problemas que se ofrecieron al Estado mexicano y a la Iglesia, cuando trataron de fijar armónicamente sus mutuas relaciones. Con el paso del tiempo y el surgimiento de nuevas dificultades, las posiciones adoptadas por la Iglesia y sus representantes tomaron diferentes matices. Las cartas pastorales, documentos promulgados por el Arzobispo de México y los obispos de casi todas las diócesis del país, hacían eco a las recomendaciones hechas por Pío IX en su alocución del 9 de diciembre de 1854. En ella el Santo Padre prevenía a los jerarcas de varios males a los cuales había que identificar y hacerles frente. En primera instancia estaban los gobiernos nacionales que sin derecho alguno trataban de intervenir en los asuntos de la Iglesia. En segundo lugar, se advertía de los excesos ideológicos del liberalismo y el racionalismo, tan en boga entonces. Hay además, venerables hermanos, otros hombres instruidos que confesando que la religión
es un don muy grande concedido por Dios a los hombres, estiman tanto la razón y la elevan de tal manera que ignorantemente juzgan que se debe igualar a la misma religión, queriendo que por una equivocada opinión que las disciplinas de la teología se traten como las cuestiones filosóficas, estando fundadas aquellas en los dogmas de la fe, respecto de los que nada es más firme y más sólido, y aquellas se explica y declara con la humana razón respecto de lo nada hay más cierto como que es tan vario según la diversidad de los ingenios y expuesta a inexcusables engaños. Las dificultades a las cuales se enfrentó la Iglesia mexicana fueron distintas y de varia índole. Los asuntos que más preocuparon a la institución fueron, primero, intentos de desamortización de los bienes del clero, conocidos con el nombre oficial de la Ley del Lerdo. La creencia en la solvencia líquida de la Iglesia llevó, entre otros abusos, a la venta, enajenación, confiscación y parcelación de los bienes muebles e inmuebles que la institución había creado, conservando y manteniendo a lo largo de la historia la prohibición de cobros por oficios parroquiales, la abolición de los derechos políticos, de los clérigos y del fuero religioso, el desconocimiento de los votos religiosos, el privilegio de la enseñanza libre por encima de la religiosa, la libertad de imprenta y la intervención del poder federal en los actos de culto. Con el establecimiento del primer gobierno laboral se decretó el matrimonio como mero contrato civil, se secularizaron los cementerios, se suprimieron diversos días festivos y finalmente se declaró la separación entre Iglesia y Estado. No es difícil imaginar cuáles fueron las reacciones que provocaron estos pronunciamientos oficiales. En su conjunto, la Iglesia y su jerarquía se opusieron, lo que provocó en los casos más dramáticos la expulsión y el exilio de muchos de los principales dirigentes del episcopado mexicano. Entre estos casos se cuenta la expulsión del arzobispo de México Lázaro de la Garza y Ballesteros, figura protagonista en los festejos del dogma de la Inmaculada Concepción. Lázaro de la Garza fue nombrado arzobispo en 1850, el 30 de septiembre por una bula pontificia del Papa IX. Los documentos y testimonios referentes a la celebración del dogma realizada en catedral lo pintan como un humilde siervo de María, que al momento de enterarse del privilegio sagrado otorgado por su santidad Pío IX, no escatimó en recursos para organizarle la más faustosa rica fiesta, la cual sería recordada con agrado y marcada añoranza por toda esa generación de mexicanos de mediados del siglo XIX. De la Garza y Ballesteros fue expulsado del país en defensa de los derechos y bienes de la Iglesia. Mostrará firme desacato a las leyes y atropellos gubernamentales. El presidente Juárez expidió el 17 de enero de 1861 la orden de destierro contra el nuncio apostólico y los prelados mexicanos, incluyendo al venerable anciano arzobispo de México, quien obedeció. Salió de la Ciudad de México el día 20, acompañado de los canónigos don José María Covarrubias, después obispo de Oaxaca, y don Salvador Cedillo. En Veracruz se embarcó para La Habana y buscando la paz se trasladó a Guanabacoa. Al poco tiempo lo llamó Pío IX a la Ciudad Eterna para que lo auxiliara en la preparación del Concilio Vaticano. Con la salud ya muy quebrantada, salió de Cuba. Al llegar a Europa no pudo pasar de Barcelona. Allí, por gentileza del obispo, se hospedó en el Palacio Episcopal. Esto solo para prepararse a la muerte, que llegó el día 11 de marzo de 1862 con 76 años de vida. Tiempo después sus restos regresaron a México y fueron colocados en la capilla de la Inmaculada Concepción de la Catedral Metropolitana.
Bueno, vamos a ver que para celebrar este dogma en México, pues había ya muchos problemas políticos y religiosos, ¿verdad? Dice aquí que es la última vez que en esta celebración se ve iglesia y Estado juntos, ¿verdad? Y vamos a ir viendo que pues es parte de la historia del sufrimiento de nuestro país, ¿verdad? El, el suprimir la fe, pero bueno, el Señor no nos ha abandonado y a pesar de estas dificultades que los seres humanos quieren obligarnos a dejar a Dios, Dios no nos deja y Dios nos ayuda. Bueno, mañana seguimos con las demás cápsulas sobre este festejo. Hasta mañana.